Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que han marcado agenda informativa durante los días precedentes. Y ni duda cabe, es importante destacar que en esta jornada tenemos la presencia física de nuestros amables invitados de este fin de semana. El primer punto de la agenda de Diálogo en Panamericana tiene que ver con algunas consideraciones generales sobre procesos judiciales contra figuras públicas. Ya algunos analistas han ido mencionando que lamentablemente se estaría utilizando nuevamente el tema de la justicia para establecer procesos, incluso sentencias contra algunas figuras, sobre todo candidatos que están con posibilidades en este camino hacia los comicios del 7 de marzo. Este es el primer punto que lo agendamos en Diálogo en Panamericana, junto con esa polémica también que ha surgido sobre, se dice, sustitución. Había esa figura, es así, el hecho de que se pretende sustituir algunos símbolos patrios. Por ejemplo, se habla de la cruz chacana en sustitución del escudo nacional. Bueno, este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver, el segundo punto, con la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria y las medidas de presión de parte de los médicos. Es de conocimiento público que se ha abierto un nuevo frente de conflicto y lamentablemente podrían generarse muchas dificultades porque estamos hablando de la salud de la población. También este punto está en la agenda de Diálogo en Panamericana. Finalmente, el curso del proceso electoral con vistas a los comicios subnacionales. Habrá que establecer cuál es la orientación, las tendencias que se van manejando en este camino. Nuestros invitados especiales de este fin de semana ya se encuentran en los estudios de la emisora. El ministro de Justicia, Iván Lima, después de algún tiempo también participando de Diálogo en Panamericana. También se encuentra con nosotros el vocero de Soberanía y Libertad para Bolivia, don José Luis Bedregal, y finalmente el politólogo Marcelo Silva. Junto a ellos desarrollaremos la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con usted, señor ministro Iván Lima. ¿Qué nos puede mencionar sobre este primer punto? Ni duda cabe, es importante destacar también el rol de la justicia cuando se hace referencia a estos procesos y esa polémica también, si es posible una interpretación constitucional respecto a esas denuncias, expresiones de preocupación, porque se dice se estaría sustituyendo algunos símbolos patrios. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, muy buenos días, muchos saludos a todos los amables oyentes de Radio Panamericana, también a José Luis y a Marcelo, con los que siempre es importante dialogar. Este programa creo que marca la tendencia de lo que va a pasar en la próxima semana y las líneas de pensamiento que tenemos los diferentes actores políticos. Yo creo que has tocado en la agenda todos los temas que son importantes, que son estructurales, que son de preocupación de los bolivianos. Este primer punto no debiera ser un tema de agenda nunca. Hablar de que la política se judicialice o que se judicialice la política no es algo ideal. En una democracia, en un Estado de Derecho, debe haber una división entre
en el trabajo de los diferentes órganos del Estado, y los políticos no deberían poner las manos en la justicia, ni al revés, la justicia intervenir en los debates políticos. Pero hay un órgano, el Tribunal Constitucional, que necesariamente debe ser la última palabra cuando entramos en conflicto entre los diferentes actores políticos. Y lo pongo como ejemplo, no porque sea el único tema, lo has dicho bien en la introducción del programa, hay muchos temas que se han tratado de vincular a cofactores políticos. Hablábamos del tema del candidato de alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes, del Tata Quispe, del mismo Damián Condori. Pero creo que en 10 minutos va a ser difícil tocar los 3 puntos. Voy a concentrarme en el tema del candidato alcalde de Cochabamba. El 28 de diciembre de este año, mediante auto constitucional 90-2020, el Tribunal Constitucional habilitó la candidatura, ha dispuesto una medida cautelar y permitió que sea candidato Manfred Reyes, porque nuestra Constitución tiene 2 artículos, el 285 y el 287, que nos hablan de que deba haber una residencia previa en el lugar donde van a ser candidatos los ciudadanos de 2 años. Estos 2 artículos están suspendidos por esta decisión del Tribunal Constitucional, y en ese caso no ha habido crítica. Contrariamente, creo que el equipo jurídico de don Manfred ha aplaudido la justicia boliviana y ha aplaudido esta decisión. Cuando les era positiva, la justicia boliviana era buena e independiente. Y ese 28 de diciembre se abrió un camino para que haya otros candidatos que puedan participar. César Doweiler en La Paz, por ejemplo. Esta medida cautelar, la que se define en el auto constitucional 90-2020, le abre la participación a todos los perseguidos políticos, exiliados, refugiados, y es una medida, como su nombre lo dice, cautelar, que está iniciando el debate. Todavía queda que dicten la sentencia de fondo. Y esa sentencia de fondo podría llegar por segunda vez en el país a declarar inconstitucional la misma Constitución. Recuerdo que hemos tenido profundos debates sobre este tema en esta misma mesa, sobre la sentencia de reelección de Evo Morales, pero paradójicamente ese argumento de Evo Morales lo está usando en este momento a su favor don Manfred Reyes y muchas personas que están utilizando ese concepto de la inconstitucionalidad de la Constitución para ser candidatos, para no cumplir o no respetar esos 2 años de residencia previa en el país. Este es un tema que pongo sobre la mesa porque en un momento la justicia es buena, la justicia es independiente, y en un segundo momento la justicia pasa a ser politizada y pasa a haber persecución política. ¿Qué ha ocurrido en el caso de don Manfred Reyes? Evidentemente, en su caso, el año 2006, cuando él estaba como autoridad en Cochabamba, se dispuso dentro de la gobernación la compra de vehículos que no estaban incluidos ni en el PAC ni en el POA. Alrededor de 6 vehículos que se compran sin que estén planificados dentro de la estructura presupuestaria que se deban comprar. Pero esos vehículos están en Cochabamba y los está usando la gobernación de Cochabamba. Entonces, la gran paradoja que hay en nuestro país es que estos procesos duren tanto. Algo que se inicia el 2005, que recién tiene sentencia final el 2021, es algo que no es normal, que no es razonable. Pero bueno, el problema de fondo está en que el año 2016 sale un amparo constitucional en la ciudad de Sucre y deja sin efecto esa sanción para don Manfred Reyes. El 7 de noviembre del 2016 resulta que un juez de Chuquisaca, el juez público de familia séptimo, le manda a nuestro Tribunal Supremo una carta y el expediente, y por algún motivo entre el 7 de noviembre del 2016 y este 18 de febrero de 2021, en casi más de 5 años, el Tribunal Supremo se guarda el expediente. No hay ninguna decisión, y ahora pues parece sugerente que si un expediente no se resuelve en 5 años, justamente semanas antes de la elección del 7 de marzo, salga este auto supremo, el auto supremo número 80 del 18 de febrero de 2021, en el que dicen, no, el señor Manfred Reyes es responsable, queda ejecutoriado el pliego de cargo que le corresponde. Esta situación que se ha dado en la ciudad de Cochabamba es de una extrema gravedad, es una situación compleja, porque estamos hablando del candidato con posiblemente las mejores condiciones o la mayor intención de voto. ¿Qué es lo que ocurre cuando en una sociedad el candidato que tiene mayor posibilidad de voto es inhabilitado por la justicia? Pareciera, como plantea Panamericana, que se está dando una mala utilización de lo judicial para intervenir en el proceso electoral.
Pero por eso he sido exhaustivo en estos antecedentes. No es un tema de ahora, no es un tema que haya presentado el actual gobierno, es un tema que viene del 2005, que se ha quedado guardado en los archivos de nuestro Tribunal Supremo por 5 años y que sale ahora el 18 de febrero del 2021 y nos presenta un interrogante de justicia. ¿Es correcto que se le cobre al señor Manfred Reyes por vehículos, 7 en este caso, que está usando actualmente la gobernación, y que se le cobre la suma que está en este momento en debate? Porque estamos hablando que en este momento él debe $288,543, y si no los paga, no va a poder ser candidato. Eso más los intereses y las actualizaciones. Este es el escenario jurídico que tenemos el día de hoy. Me pregunto, si los vehículos están en la gobernación de Cochabamba, ¿es posible sancionar a una persona por ese hecho? Me respondo, de acuerdo a nuestro Tribunal Supremo de Justicia, sí. La Sala Social Contenciosa, el magistrado José Antonio Revilla, que fue presidente del Tribunal Supremo, y el doctor Esteban Miranda, casualmente el magistrado por Cochabamba, dicen que sí, que corresponde sancionarlo y corresponde declarar el pliego de cargo ejecutoriado. Por lo tanto, él no va a poder ser candidato. Ahora, ¿esa palabra final del Tribunal Supremo puede cambiarle el Tribunal Supremo Electoral? Entiendo que no. Entiendo que el Tribunal Supremo Electoral, por mandato de la Constitución y este auto supremo, va a tener que inhabilitarlo al señor Manfred Reyes Villa. ¿Él puede pagar esto y quedar habilitado? Sí, es una posibilidad. Él puede reclamar en la vía constitucional, pedirle enmienda y dilatar este tema hasta más allá del 7 de marzo. También es posible. Son muchos caminos que hay en este momento, pero lo que hay que ver siempre en derecho es la justicia de los temas. He planteado todos los elementos y la voz final no la tiene ni el ministro de Justicia, ni el señor Manfred Reyes, ni sus abogados. La voz final la tiene el Tribunal Supremo de Justicia, que dice que sí hay un pliego de cargo ejecutoriado. Y quien implementa y quien aplica esto es definitivamente nuestro Tribunal Supremo Electoral. Ellos en este momento deben considerar todos estos argumentos y tienen que decidir. Están en este momento revisando lo que ha hecho el Tribunal de Cochabamba y van a tener que tomar una decisión. ¿Se puede apelar? La decisión del Tribunal Supremo es definitiva. El único camino que ya queda es pagar esta obligación, porque ya hay un amparo constitucional y ya no se puede plantear un amparo sobre amparo. En este momento o se paga o se puede quedar inhabilitado para participar de las elecciones. Más allá de esto, que es un tema jurídico estrictamente procesal, la palabra final la tiene el Tribunal Supremo Electoral. Porque hay otro concepto constitucional muy importante: las elecciones deben ser libres y el voto debe ser el que defina cualquier situación en el país respecto a las candidaturas. Pero no se puede el Tribunal Electoral abstraer de este auto supremo. Que haya salido el 18 de febrero de 2021, me parece a mí que no es lo ideal. Esto debe haber salido hace 6 años. En 2016 el Tribunal Supremo de Justicia tenía que haber dictado una decisión. ¿Por qué han pasado 5 años? Esa es la pregunta que le hago al Tribunal Supremo, y es la que se les ha hecho por escrito y reiteradamente, que me expliquen por qué los expedientes tan graves como este tienen que dormir 5 años, cuando cada uno de ellos, como siempre lo denuncio, tiene entre 10 y 11 abogados asistentes, que se llevan el presupuesto del órgano judicial. Yo no entiendo cómo es posible que un Tribunal Supremo, temas de la gravedad de se los guarde 5 años. Eso es lo que no está bien, y es lo que critico y es lo que cuestiono. Sin embargo, la palabra final la debe tener el Tribunal Electoral, y la tiene ahora. Ellos ya tienen todos estos elementos y tienen que tomar una decisión sobre la candidatura de Manfred Reyes. He comenzado diciendo, he sido la justicia boliviana la que lo ha habilitado para candidato, y ahí era buena, era independiente y era aplaudida. Ahora la justicia no le da la razón, y es mala, es parcializada y depende del Ejecutivo. No es correcto que cuando gano es todo bien y cuando pierdo está todo mal. Creo que hay que evaluar las sentencias y el contenido de las decisiones en ese margen de hechos, de derechos y de consecuencias. En este momento no hemos cerrado este capítulo del proceso electoral, y lo que tenemos que ver es definitivamente lo que va a decir nuestro Tribunal Supremo Electoral. Tiene que considerar todos los elementos. Hay un pliego de cargo ejecutoriado, eso debe respetarse, y hay un candidato con expectativas de ser alcalde. ¿Qué dice la Constitución? Que la palabra final la tiene nuestro Tribunal Supremo Electoral. Esperemos que no decida después del 7 de marzo, como nos está acostumbrando en algunas decisiones en las cuales no ha tomado decisiones. Creo que necesitamos una decisión lo más pronto posible del Tribunal Supremo Electoral sobre esa candidatura y sobre muchos temas que están actualmente esperando decisiones judiciales, porque ellos también son jueces electorales y son la última palabra,
para darle tranquilidad al electorado y que la participación tenga esa característica. Elecciones libres en el marco de la Constitución, de la justicia y del derecho. He agotado mis 10 minutos, José Luis, si me permites 2 minutos para el tema de los símbolos patrios, rápidamente. Este es un tema que es conceptualmente, lo ha creado Carlos Mesa. Él ha definido los colores de nuestro escudo, lo ha hecho en el Decreto Supremo 27630, y una cosa son los símbolos patrios, el escudo, y otra cosa es la imagen de gobierno. Yanine Áñez, con el Decreto 4135, determinó la imagen de gobierno, que era esta imagen, ¿no?, que tenía un escudo en blanco y negro, que según el Decreto Carlos Mesa no podía ser en blanco y negro. Hay colores fijos y determinados, pero una cosa es la imagen de gobierno, que la hizo Yanine Áñez con el 4135, el 22 de enero de 2020, o la tiene Luis Arce en el gobierno. El presidente Arce, con el Decreto Supremo 4445, establece una imagen de gobierno, y otra cosa muy diferente son los símbolos patrios. Los símbolos patrios no se están tocando en este caso. El escudo nacional, la cantuta, la flor del patujú, el himno nacional, los símbolos que definen nuestra Constitución no son parte de la imagen de gobierno. Es un concepto jurídico diferente. Aún así, los senadores y diputados de Comunidad Ciudadana le han llevado una cuestión jurídica al Tribunal Constitucional, han interpuesto una acción de inconstitucionalidad justamente contra el Decreto 4445, y le han dicho que esa norma es inconstitucional, que no puede ser permitido que la cruz chacana represente al gobierno del presidente Arce como una imagen del gobierno del presidente Arce, y esta decisión está en manos del Tribunal Constitucional. Y en este caso vamos a mantener nuestra línea de trabajo. Son dos conceptos diferentes: símbolos patrios, imagen de gobierno, pero al haberle llevado Comunidad Ciudadana el tema al Tribunal Constitucional, vamos a dejar que el Tribunal Constitucional emita su criterio final y su sentencia. Creo que es importante que aprendamos todos, los políticos, todos los actores, a respetar las decisiones de nuestro Tribunal Constitucional. El tema ya está en el Tribunal Constitucional, vamos a contestar como gobierno con argumentos jurídicos y técnicos que el Decreto Supremo no ha vulnerado de ninguna manera a la Constitución, y en ese debate de ideas, que es el debate que tenemos que tener los políticos y todos los actores, esperaremos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta temática. Muchas gracias, José Luis. Muy bien, le agradecemos a usted, señor ministro, en este primer punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente vamos a cederle la palabra a don José Luis Bedregal para que pueda hacer referencia también a este primer punto respecto a procesos judiciales en contra de figuras públicas y esa polémica sobre los símbolos patrios. Adelante, don José Luis Bedregal. Muchísimas gracias, un saludo a la familia Panamericana, a José Luis, al ministro Iván Lima, a Marcelo Silva, muy honrado de estar nuevamente en la emisora compartiendo estos diálogos que llegan incluso fuera de nuestras fronteras. Bueno, creo que más allá de los análisis técnicos legales, que son sin duda pertinentes y que creo que con mucha cabalidad el ministro Lima ha desarrollado hace unos segundos, tienen por supuesto un trasfondo político que generalmente suelen dirigir las interpretaciones legales hacia determinados intereses. Y aquí lo que estamos viendo, o lo que todo hace ver, es que se está retomando la judicialización de la política, y en esto por supuesto coincido con Iván. Esto no debería ocurrir en ningún momento, esté quien esté en el gobierno, porque hemos visto que nuestra justicia lastimosamente es tan débil, herencia por supuesto de todos estos años de colonización y de historia republicana, que al primer cambio de viento termina arrodillada al poder de turno. Y esto es gravísimo, porque es un problema que no estamos logrando superar en puertas de cumplir 200 años de vida republicana, y esto es muy malo. Es una malísima señal para nuestra sociedad y para el mundo entero, tener una justicia tan débil y no vemos una luz al final del túnel. No vemos una luz al final del túnel porque al parecer nadie tiene la voluntad política de entrar en una reforma profunda. Creo que con expectativa habíamos escuchado a Iván en sus primeros días de gestión plantear un equipo de personalidades ilustres que podrían coadyuvar
en la reforma a la justicia. Pero sabemos que esto es muy difícil y que, bueno, esperemos que retome ese brío y que podamos avanzar, porque esta, más allá de quién esté en el gobierno, esta es una tarea que tenemos que emprender, y aquí deberíamos hacer causa común, oficialismo, oposición y sociedad civil, porque no es un tema, la reforma judicial, que tiene que mirarse a corto plazo, sino es un tema que, si queremos que nuestro país desarrolle, tenga alguna perspectiva de desarrollo y por lo tanto bienestar para sus ciudadanos, tiene que haber una profunda reforma del Poder Judicial en todas las áreas. Y aquí lo que estamos presenciando es un síntoma de esa debilidad. El nuevo gobierno, al parecer, ha caído en las viejas prácticas, es decir, ha puesto nuevamente al Poder Judicial al servicio de los intereses de su partido. Así lo está viendo la población, o la gran mayoría, y así, como parte de ella, lo vemos nosotros. Candidatos a alcaldes, a gobernadores de la oposición están en la mira, eso está claro. Mencionaba Iván el caso de Damián Condori, que podría, en Chuquisaca, candidato a la gobernación, que podría convertirse en un hecho emblemático, que marque un funesto precedente en los anales de la historia de la democracia contemporánea boliviana. ¿Por qué digo esto? Hoy Damián Condori está primero en las encuestas. Damián Condori, desde nuestro análisis, va a ganar la elección a gobernación en Chuquisaca, después de que esa gobernación ha sido, y hay que decirlo con todas las letras, la peor de todas las gobernaciones mientras ha estado en manos del movimiento al socialismo. Damián Condori, hay que recordar que ya ganó las pasadas elecciones a gobernador, y su victoria fue descaradamente escamoteada por el oficialismo, por el MAS, en una extraña complicidad con el Frente Revolucionario de Izquierda, el actual FRI, el FRI de siempre, que en su momento retiró a su candidato y de una forma absolutamente irregular, ilegal, los votos de ese FRI que había salido de la contienda electoral pasaron al MAS, y con eso el MAS ganó las elecciones pasadas y puso al peor gobernador de los últimos 5 años en el escenario electoral y el escenario de la gestión institucional de las gobernaciones. Chuquisaca ha sufrido por ello, porque además de tener malos alcaldes, inestabilidad en la gestión municipal en Sucre, ¿no?, ha tenido que soportar 5 años de la peor gestión departamental en años donde todavía existía bonanza en nuestro país. En Chuquisaca ni siquiera se ha logrado resolver el tema básico del acceso al agua potable, en pleno siglo XXI. Y esas son las consecuencias de burlar las leyes, de torcer las leyes, de torcer la voluntad popular, de imponer o de manera fraudulenta candidatos y encargarles las instituciones públicas. Porque claro, cuando entran por la ventana, por supuesto que su gestión va a ser desastrosa. Cuando entran de manera irregular, ilegal, como fue el caso de Urquizo en Chuquisaca, que boicoteó o que fue el beneficiado de escamotearle la victoria a Damián Condori, quien sufrió las consecuencias ha sido el pueblo de Chuquisaca. Han sido todos sus municipios. Bueno, ahora imagínense si por segunda vez quieran escamotearle la victoria al señor Damián Condori, de Bolivia Somos Todos. Sería realmente un hecho que va a marcar días oscuros para la democracia boliviana. Esperemos que eso no ocurra. Pero estamos viendo que en contrapartida se habilitan, por supuesto, candidatos que ni siquiera cumplen el requisito básico de haber vivido 2 años en nuestro país, de haber tenido residencia 2 años en nuestro país. Y aquí no hay que hacer malabarismos verbales. No corresponde tratar de hacer malabarismos en términos de redacción para ver si qué es lo que entendemos o no,
por residencia, por haber vivido en su jurisdicción. No, aquí es pues, si uno quiere respetar las leyes, las respeta. Y si una institución quiere hacer respetar las leyes, las hace respetar. Y en el caso de La Paz tenemos un candidato que no vivió pues en La Paz los 2 últimos años. Primero dijo, además porque es un candidato mentiroso, ¿no? Y me refiero al candidato Dogbailer. Primero dijo que se había ido porque era víctima de persecución política. Y como eso no le servía, de manera descarada luego dijo, no, que se había ido por unas largas vacaciones, pero que su residencia seguía en La Paz. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando la impostura, la sinvergüenzura de este tipo de personajes que están acostumbrados a hacer las cosas mal? Porque por eso la gestión en el teleférico es una de las gestiones más oscuras que hay, donde todo se hacía por contratación, o casi todo, por contratación directa, y no se puede acceder a la información de esa empresa, que se ha gastado casi 900 millones del Banco Central en un crédito que tenemos que pagar todos, y que no se ven sus cifras, no se conoce el manejo de sus recursos con la transparencia que debería ocurrir. Por eso tenemos un teleférico que tiene estaciones donde puede, no donde debe, porque era más importante, ¿no?, inaugurarlos en procesos electorales que resolver el problema de transporte de los paseños. Pero además, y tengo que decirlo, imagínense qué barbaridad para el electorado que estos candidatos que entran por la ventana con la ayuda de una justicia torcida, ¿no?, se dan pues hasta el lujo de hacer spots distorsionando la verdad, haciendo puestas en escena. Hemos visto con pena los paseños cómo este candidato Dogbailer hace un montaje en un centro de salud en Villa Fátima, en La Paz, y le dice a los paseños de manera descarada que a las 2 de la tarde el centro de salud está cerrado. Por favor, el centro de salud estaba trabajando y ni siquiera es capaz ahora de pedir, cuando se lo pidió porque había cámaras de seguridad en las calles, cuando se ve que primero cierra él los ingresos, los accesos viales, lo cual ya está mal. Segundo, acusa de que el servicio está cerrado cuando los trabajadores están, por supuesto, ahí cumpliendo sus funciones, y que por seguridad, por supuesto, no puede estar las puertas abiertas de par en par porque hay pacientes COVID. Tercero, inventa esto, hace una puesta de escena, se lo descubre por las cámaras de seguridad y ni siquiera tiene la hidalguía de pedirle disculpas, pedirle perdón, primero a los trabajadores de salud, a esos heroicos trabajadores, y segundo al pueblo paceño. Pero claro, es que cuando hay candidatos que no tienen ética, que no tienen moral y que entran por la ventana, hay que esperar todo de ellos, y la justicia no hace nada con ellos, los favorece. Por eso seguramente también en sus listas tiene un candidato a concejal, y lo digo con nombre y apellido, el señor Chaín, que tiene negocios en La Paz, pero los inscribe. ¿Dónde los inscribe? En Palca, cuando su principal centro nocturno, o el más conocido, está en San Miguel. Este señor que evade impuestos, que daña a la ciudad de esa forma, es su principal candidato a concejal. Entonces, ¿qué estamos teniendo aquí? Lo que estamos teniendo es una justicia que privilegia a los mentirosos, a los tramposos, para que entren por la ventana, y sanciona a cualquier candidato de oposición que tenga las condiciones para ganar. Estas afectaciones de la justicia nos van a hacer mucho daño a todos, porque cuando no hay Estado de Derecho, cuando la justicia es amplia para algunos y angosta para otros, lo que se genera son consecuencias de carácter político, de carácter social y, lo peor, de carácter económico, no para los políticos, no para los administradores de justicia, no para los que están en el poder, para el pueblo, para toda esta inmensa audiencia que nos está siguiendo a lo largo y ancho del país a través de Panamericana. ¿Por qué? Porque no podemos
no tenemos condiciones para ejercer nuestros derechos políticos por igual, porque ya que las instituciones no cumplen su rol, las tensiones pasan a ser resueltas con violencia y por propia mano en las calles, y porque cuando no hay Estado de Derecho no hay inversiones, y al no haber inversiones, por supuesto, no hay generación de empleo digno, no hay trabajo, y los afectados terminamos siendo todos. Estas ideas las desarrollaremos seguramente un poquito más en la siguiente ronda. Gracias. Muy bien, aunque si hay obviamente la opción, en la segunda ronda también estaremos abordando ese tema de los símbolos, ¿no? Que tiene que ver con el primer punto también. Le damos la palabra ahora a don Marcelo Silva, que también está junto a nosotros acá en los estudios de Panamericana, para hacer referencia a este primer punto, las consideraciones sobre procesos judiciales contra figuras públicas y esa polémica que se armó, ¿no?, sobre el uso de la cruz chacana, sustituyendo, dicen, bueno, así se ha presentado en tono de denuncia, algunos símbolos patrios. ¿Qué dice don Marcelo Silva? Gracias, José Luis, un privilegio poder estar nuevamente en diálogo en Panamericana, otra vez presencialmente, lo cual siempre es grato. Saludar a Iván Lima, nuestro actual ministro de Justicia. Iván, qué gusto de verdad, y verte recuperado además después de haber sufrido el COVID. Ya eres veterano. Yo en la primera ola estuve, creo que aquí todos somos veteranos, ¿no? De la misma forma a Pepo Bedregal, un gusto saludarlos, y por supuesto a la audiencia de Panamericana que nos escucha no solamente en el país, sino también fuera de nuestras fronteras. Curiosamente, José Luis, los dos temas que están planteados en el primer punto están estrechamente relacionados. Y uno dirá, ¿cómo? A ver, un ratito, ¿qué es lo que sucede acá? Sí, están estrechísimamente relacionados. Primero, creo que hay un objetivo, y creo que lo compartimos además en esta mesa todos, de por fin descolonizar el país, ¿no? Romper con las viejas lógicas coloniales. Y, por supuesto, sobrepasar de una vez lo que ha significado la lógica del Estado republicano colonial, ¿no? Es lo básico. Y no solamente el proceso de coloniaje, sino yo iría mucho más allá, que es la colonialidad, que eso todavía es mucho más profundo, ¿no? Cuando hablamos de eso ya no estamos hablando de un modelo simplemente político, económico de dominación. Estamos hablando de una estructura de pensamiento, ¿no? Fanon, ¿no?, el primer sudafricano que racionalizó esto, les decía a los negros africanos, ¿no?, después del apartheid, maten al blanco que tienen en su cabeza, porque el blanco está viviendo ahí tan nítida y tan puramente en su cabeza. Ustedes son negros, pero el blanco está viviendo ahí, ¿no? Toda la estructura mental creada indudablemente seguía viva todavía en las prácticas cotidianas que habían heredado aún los que eran víctimas de esa lógica del apartheid sudafricano. Entonces, creo que todos nosotros compartimos elementos lógicos de luchar contra lo que ha significado la estructura colonial de pensamiento, estructura económica, política, judicial, etcétera, social, sobre todo cultural, de la colonia, que se ha visto reflejada absolutamente de manera nítida en la República, ¿no? En la República. Se ha intentado en los últimos 14 años, por lo menos en el ámbito del discurso, me parece interesante, poner algunos ajustes muy interesantes a esta lógica colonial, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el tema de la construcción de un proceso de interculturalidad que creo que ha empezado a funcionar. Falta mucho y por supuesto se tiene que pulir y profundizar mucho. Yo estoy trabajando muchísimo en la propuesta de la interculturalidad epistemológica, que eso todavía es mucho más profundo que la interculturalidad étnica, por darles un ejemplo, ¿no? O sea, ahí estamos hablando ya de la estructura misma, la base misma del saber, del conocimiento, ¿no?, que tiene que ser absolutamente descolonizado. Una de las formas aparentes ha sido la simbología también, ¿no? La recuperación de la simbología, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, hemos adoptado la huipala como un símbolo
que corresponde a los pueblos ancestrales, y hemos adoptado otro tipo, por supuesto, de simbología, desde las jergas, etcétera, 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 etcétera. Muy bien. Pero eso habrá roto la lógica colonial que tiene el país. No, definitivamente no. Y entre uno de los trabajos que estoy realizando, y lo anticipo, encuentro tres variantes, y aquí ya estoy entrando al grano, sí, después de esta explicación larga. Tres variables fundamentales que todavía nos dan una sintomatología de la permanencia viva del Estado republicano colonial, ¿no? Tres elementos que nos dicen, señores, aquí el Estado republicano colonial no ha muerto, sigue vivo, y es más, se alimenta todos los días, y sigue vigente además, está potenciado a la décima expresión. Primero, ¿no?, la lógica de la descolonización, en función al prólogo de la Constitución Política del Estado, establece el ejercicio del poder político en base a valores y principios éticos absolutamente distintos al mundo colonial y al capitalismo. La práctica del poder, concentrada en una práctica absolutamente pragmática, que no tenga ese blindaje valórico ético, es lo mismo que hablar del capitalismo, es hablar exactamente igual que el socialismo o de cualquier otro modelo europeo o eurocéntrico. Lo que ha pasado en el país en el último tiempo es una migración, una devaluación de los principios éticos, morales, filosóficos que llevan al ejercicio del poder político y nos han llevado a un excesivo pragmatismo. Y ese pragmatismo no se diferencia en nada a cualquier otro modelo de ejercicio del poder político. Reproducir el poder político por sí mismo, eso lo vemos en la China, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, lo vemos en cualquier lado del mundo. Eso nos hace similares a lo que probablemente en algún momento hemos criticado. Me alegra mucho, por ejemplo, la tendencia que tiene nuestro vicepresidente de retornar, por lo menos en el ámbito discursivo, ojalá esto se haga carne, a ejercer el poder político en función a estos principios y estos valores éticos, ¿no? Y creo que lo ha dicho 2 o 3 veces, ¿no? Ejercer el poder político por ejercer el poder político es exactamente igual a Samir Amin, a Mao Zedong, a Trump. Eso no los diferencia en absoluto de nadie, ¿no? El segundo elemento es el plano educativo. No voy a entrar a este plano educativo, pero todavía necesitamos trabajar mucho en la interculturalidad epistemológica, que es algo que nos permite todavía, ¿no?, y esto lo vemos todavía en muchas de nuestras universidades, conservar al conocimiento eurocéntrico como el único conocimiento y el único saber válido, ¿no? Y eso no es correcto. Esto lo sabe muy bien Iván. Alguna vez creo que hemos discutido sobre el tema, el derecho positivo, ¿no?, encima del derecho comunitario, ¿no? Es superior, pues, ¿no? O sea, para muchos es imposible que tú puedas igualar el derecho comunitario al derecho positivo. Estás hablando de una herejía, ¿verdad? Cuando eso no debería ser así si tú tienes una visión de interculturalidad epistemológica. Pero ahora va lo relacionado, y todavía vamos aterrizando más al tema. ¿Cuál es la expresión viva de la colonia y la expresión viva del Estado republicano en Bolivia? Si alguien tuviese que decir, miren, ahí está vivo el Estado republicano colonial, se llama justicia. Esa es la expresión más viva, que ni siquiera ha estado disminuyendo en su carácter reproductivo en relación a la más bien se ha potenciado en los últimos años, ¿no? Vigilar y castigar, el principio que tenía el comendador en la colonia, se reproduce hoy, de manera viva, de manera absolutamente clara. ¿La justicia para qué sirve? Para vigilar y para castigar. Para vigilar a que no haya desorden, que nadie se
se altere o se estrelle contra el rey, y para castigar a aquel que se osa estar en contra del orden establecido. Eso no ha cambiado. Y eso sigue absolutamente vivo. Señores, ¿por qué esta introducción? Porque a veces tocamos el tema de manera epidérmica, y eso es lo que no podemos hacer, y no podemos seguir así. Yo he aplaudido muchísimo, lo he hecho públicamente, lo he hecho aquí también, la iniciativa que ha tenido Iván, nuestro ministro, en función de establecer por fin una reforma estructural a la justicia. No solamente por una misión que él pueda tener en el ámbito del cargo que ocupa, sino porque, señores, ya no podemos seguir manteniendo esta estructura de la justicia, que además tiene la lógica de, por supuesto, ser servil al poder de turno. Díganme ustedes si la justicia no persiguió al MAS cuando estaban los pititas arriba. Les hago esa pregunta. Díganme si hoy día la justicia inmediatamente cambia el gobierno, va a ser absolutamente servil a los intereses del nuevo rey. Y si mañana el rey fuese rosado, no sería ni verde ni azul, fuese rosado, tengan la certeza que los verdes y los azules están jorobados, porque los va a perseguir igual y los va a destrozar igualito. Lógica absolutamente pura de una colonia, de un estado republicano colonial servil. Y eso es lo que está pasando con la justicia, más allá de los detalles que ustedes los han tocado, que Iván los ha expresado, etcétera. Yo tengo un criterio que además se topa, desgraciadamente, con un órgano electoral que no ha dado la talla. Yo tenía mucha esperanza en el órgano electoral, honestamente, no ha dado la talla de convertirse en un órgano del Estado, en un poder del Estado. Ha decidido por decisión propia convertirse en un ente administrativo electoral, cuando ese ya no es su papel, ¿no? Entonces muy poco le vamos a poder pedir al órgano electoral el ámbito de decisiones. Por ejemplo, alguien decía, bueno, como le ha llegado, y buena la racionalidad de Iván ahí, ha llegado el 18 esto, cuando debía haber llegado hace 6 años, Iván, ¿no? Ya llegó el 18, el órgano electoral podía haberse tomado su tiempo, dejar, probablemente Manuel Reyes Villa no ejerza la alcaldía, pero la voluntad popular está respetada, su partido ha ganado, la ley establece que si se tiene que elegir a un nuevo alcalde, tiene que ser ya en el seno del consejo de su propio partido político. Por ejemplo, eso no lo va a hacer el órgano electoral. Estoy convencido que el órgano electoral va a tener que apegarse nomás a sacar una determinación en estos días. A ver, veremos cuáles son los vericuetos jurídicos que puede hacer. Pero más allá de ello, y no entrando a este tema de discusión epidérmica, señores, esta es la base a la que estamos pagando precio. Y eso le quita legitimidad, credibilidad al ámbito de la justicia, más allá de toda la organización. Paréntesis y comentario, Iván, quiero hacerte una sugerencia. 20 años de docente emérito de sistemas electorales en la universidad. No solamente la justicia necesita un momento de acuerdo y de refundación, nuestro sistema electoral también necesita, y después que salgamos de este proceso electoral, te hago la sugerencia de que convoques a gente experta, personalidades del ámbito electoral, para poder también hacer una reforma profunda a nuestro sistema electoral, porque después de estos últimos 3 años, nuestro sistema electoral ha quedado completamente destrozado en el ámbito de su credibilidad y su de legitimidad. No solamente en el ámbito de resultados, etcétera, sino también en el ámbito que todo lo que circunda, hasta encuestas, si tú quieres, son elementos que tienen que ser discutidos en el ámbito de esta reforma. Quiero parar acá, porque no quería tocar el tema epidérmico, sino quería empezar a tocar el tema de estructura, en el cual creo que además todos estamos de acuerdo. Muy bien, le agradecemos a don Marcelo Silva. Vamos a hacer una segunda ronda, pero muy breve, por favor, a nuestros invitados especiales de este fin de semana, para ir completando algunas ideas sobre este primer punto, quizá también abordar algo que haya quedado suelto, algunas puntualizaciones y lo que crea pertinente. Ministro Lima. Gracias. Creo que hay que responder varias de los temas que se han planteado en esta mesa.
estoy convencido de que una reforma a la justicia sin la participación de todos no va a tener éxito, no va a pasar de una anécdota, y tiene tiempos. Yo creía que el 7 de marzo podíamos entrar a una reforma constitucional con referéndum y con voto. No han dado los tiempos, no han permitido muchos actores políticos la celeridad con la que yo quiero emprender la reforma, pero he aprendido también hay que ser paciente y hay que llevar las cosas en orden y llevando todas las consultas. No ha terminado el trabajo de ese equipo que está acompañando al ministro para reformar la justicia. Es más, el compromiso es que se amplíe y que las críticas que ha tenido, que son el que no sea el 50% de sus miembros mujeres, por ejemplo, sean superados. Necesitamos que la mitad de los miembros sean mujeres, necesitamos que haya una visión que planteas claramente, pluralismo jurídico, que todas las visiones del país en este pluralismo estén representadas para poder discutir ampliamente. Ahí no se va a aprobar leyes, no se va a aprobar decretos, ni se va a hacer resoluciones ministeriales. Vamos a tener un espacio como este de diálogo para construir una política pública que trascienda los 5 años de gobierno del presidente Arce, que vaya más allá, porque una reforma a la justicia, como lo has planteado, tiene que romper los muros de la audiencia de Charcas y tiene que levantar todos esos ladrillos que están, y coincido contigo, son una línea de tiempo continua. No ha cambiado esa estructura de pensamiento del órgano judicial desde la Real Audiencia hasta el actual Tribunal Supremo de Justicia. Son los mismos asesores, son las mismas lógicas, son las mismas prácticas, son el mismo modelo de pensar cómo le agrado al poder. Coincido plenamente y creo que se ha profundizado y por eso necesita una política de Estado de largo plazo en el que todos trabajemos. Si vamos a dejar de lado a alguno de los sectores, no vamos a tener éxito en esta reforma. Las políticas públicas de largo plazo, estoy hablando de 10, 15, 20 años, van a ser necesarias. Esta reforma yo la veo desde 1991, cuando viene Ilanud y toma el trabajo Carlos Morales Guillén, René Bladman, Germán Gutiérrez, Carlos Goiti, Eduardo Rodríguez y finalmente la Asamblea Constituyente. Es un proceso de reforma. Hemos estado tratando de reformar la justicia desde 1991. Ya vamos en 20 años y no hemos logrado nada por hacerlo cada uno con el pensamiento de que lo que he hecho, el que estaba antes mío, no sirve de nada y tengo que comenzar el país de cero. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a debatir y tomo con responsabilidad el argumento que planteas. Hay que hacerlo en otros ámbitos, no solo en el electoral, también en los hidrocarburos, en los impuestos, en el derecho administrativo, porque tenemos que empezar a dialogar, tenemos que empezar a entender que ninguna visión tiene la verdad absoluta. Cierro con este punto. A mí me parece que es algo vital, importante, fundamental, llevarle al país discusiones serias. La discusión del símbolo de Estado, de la Constitución, del escudo y la cruz chacana, no me parece que sea un tema estructural, pero lo voy a reiterar siempre. Respeto mucho al Tribunal Constitucional y espero que se pronuncie. Por el momento vamos a tener que presentar nuestros argumentos ante ese tribunal y vamos a tener una decisión, y ese es el ámbito que deberíamos estar todos confiados, pero creo que no podemos pensar que hay justicia después de 6 años, en un hecho de hace 15 años. Ese es el reclamo concreto que yo le pregunto al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué se han guardado ese expediente 5 años y lo han sacado 2 semanas antes de la elección? Nos están haciendo ver mal a todos, a toda la clase política y peor al sector de justicia. Y hay que llegar esto hasta las últimas consecuencias. Yo las he pedido por escrito y como les he mostrado en el programa, tengo todas las cartas, tengo todos los documentos y voy a seguir. O sea, alguien tiene que darme una explicación y si hay responsables por guardarse los expedientes, vamos a saber la verdad. Porque ya está bueno de que en el país pasa el problema y se termina de olvidar el asunto. Esto va a terminar con consecuencias y las vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. No es correcto que el país quede con esta imagen de que la justicia está favoreciendo al poder. Hay que aclarar esto y es un tema grave. No se puede guardar un expediente del gobernador de Cochabamba por 5 años. Eso es lo que no está bien. Gracias, José Luis. Muy bien. Para ir completando algunas ideas, puntualizaciones de similar forma, de manera breve, por favor, don José Luis Bedregal. Sí, bueno, creo que se ha desarrollado de una forma muy seria este tema sobre la situación de la justicia y sus consecuencias, en este caso, en el tema político electoral. Yo coincido plenamente con el análisis que han hecho tanto Marcelo como Iván, y creo que si somos responsables, si somos serios en el país, la clase política tiene que trabajar de manera desprendida para que
reformemos, para que transformemos la justicia, para que tengamos una justicia distinta para los próximos 100 años. Tal vez en esta referencia que hacías, Iván, sobre los esfuerzos fallidos que hemos tenido, sobre todo en las últimas décadas, nos obliga a repensar en que los cambios del todo se nos complican demasiado, ¿no? Esa es la experiencia de la historia contemporánea de nuestro país. Cuando queremos cambiar todo, ahí nos trancamos. Y tal vez lo necesario sea ir cambiando de a poco, solucionando los primeros problemas, los más álgidos que tiene la justicia boliviana, para avanzar. Pero en definitiva, efectivamente, esto tiene que venir de mesas de diálogo y concertación con mirada de largo plazo, ni siquiera para la siguiente gestión. Ojalá podamos avanzar algo para la siguiente gestión, pero generalmente los actores políticos se sienten afectados porque ya creen que van a tener la presidencia en la siguiente gestión, entonces tratan de armar el escenario para ellos, y ese es un error garrafal. Tenemos que mirar el país para los próximos 50 años, y esa visión creo que la tiene que dar una nueva generación de políticos como son ustedes, pues, ¿no? Que una nueva generación de políticos que tenga la inteligencia para mirar con luz larga, como muy pocos estadistas han tenido en la historia de nuestra patria, y que hoy tenemos que recuperar. Si no comenzamos a ver las cosas con luz larga, nuestro pueblo va a seguir cargando las consecuencias de la miopía de su clase política e intelectual. En el tema de los símbolos patrios, creo que está claro, ¿no? La inclusión de la chacana como logotipo, realizada a través de un decreto, se instituye con el fin de establecer una identidad visual, una marca gubernamental, y esto no es raro ni es inusual, no solamente en nuestro país. El anterior gobierno también tenía su propia marca. En América Latina la gran mayoría de los gobiernos lo tienen, y en Europa también. Hace algunos años atrás recuerdo la polémica de una propuesta que había de Moncloa, del gobierno español, de un logotipo de una marca que era extremadamente similar a la del gobierno de la señora Merkel en Alemania, porque también en Europa cada gobierno tiene su imagen institucional. Puede ser que a algunos no les guste, que les guste, en fin, es un tema de gustos, pero creo que esa discusión ha sido de manera inapropiada llevada al plano constitucional por parte de un ex candidato. Yo coincido plenamente en este caso. La chacana no ha sido incluida ni se ha planteado en el decreto que sea un símbolo patrio, de ninguna manera, ni pretende reemplazarlo, y por lo tanto el pueblo boliviano tiene que estar tranquilo y no dejarse llevar también por creo que estas noticias o estas denuncias que no tienen ningún asidero. El escudo de armas como símbolo nacional está en la Constitución, y por lo tanto esto no se ha cambiado, y los gobiernos tienen el derecho de establecer sus logotipos como mecanismos de identificación institucional. Es así de simple, y creo que no amerita mayor discusión este tema. Muy bien, para finalizar con usted el primer punto, don Marcelo Silva. A ver, coincido plenamente de que hay cosas más importantes que discutir en el país, ¿no? La Constitución Política del Estado definitivamente consagra cuáles son nuestros símbolos patrios. Tratar de modificar esos símbolos patrios significa una modificación de la Constitución Política del Estado, entendiéndose, incluso pudiéndose entender, que la simbología es un tema estructural. Necesitaríamos que ir a una asamblea constituyente, ni siquiera podríamos convocar a un referéndum. Tendríamos que ir a una asamblea constituyente para modificar los símbolos patrios y luego someter los resultados de esa asamblea constituyente a un referéndum. Eso no existe. Eso no existe. Lo que vemos es una línea gráfica. Lo único que yo quiero expresar y reiterar es de que si bien es cierto el simbolismo profundo de la chacana, la cual todos tenemos un respeto, a mí estéticamente me parece fantástica además, pero más allá de ello el significado es realmente importante. No basta con tener más símbolos, ¿no? Que todos los gobiernos los tienen, ¿no? Por ejemplo,
Yanine Áñez, entiendo, nunca ha pisado la Casa Grande del Pueblo, por ejemplo, ¿no? Entiendo que Luis Arce Catacora no ha hecho hasta ahora un solo acto en Palacio Quemado, ¿no? O sea, son elementos que hasta incluso en esa lógica, por supuesto, cada gobierno tiene, ¿no? Simbologías implícitas, explícitas, etcétera, que no vale la pena discutir. Yo creo que tenemos que enfrentar el proceso de descolonización, vuelvo a insistir, con valores éticos, principios que rijan el ejercicio del poder político, la educación y la justicia fundamentalmente. Más aún, y yo creo que aquí viene la gran simbología, preparémonos, y por esto Carlos Mesa está haciendo lío, yo no sé qué es lo que va a pasar de aquí a 4 años. Don Luis Arce Catacora, por supuesto, si la divinidad lo permite, será nuestro presidente del Bicentenario, ¿no? Y ese honor que va a tener Luis Arce Catacora, como ningún otro presidente ha tenido, presidente del Bicentenario, ojalá nos lleve más allá de la emisión de símbolos o de logotipos o de líneas, a que ese discurso del 6 de agosto del 2025 sea un discurso donde podamos ver elementos realmente de transformación del país. Ese será el mejor regalo que tengamos, más allá de llenarnos de cualquier otra simbología que en este caso es completamente inocua para fines constitucionales, o sea, no afecta en nada, es una línea gráfica gubernamental. Eso es, no merece mayor comentario, José Luis. Muy bien, vamos a ingresar de lleno al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria y las medidas de presión de parte del sector médico. Es de conocimiento público que desde el viernes precisamente se ha puesto en ejecución estas medidas de presión de parte de los galenos, y han advertido que tiene que abrogarse la Ley de Emergencia Sanitaria porque conculca, ha esgrimido varios argumentos, los médicos conculcan, dice, algunos de los principios, vulneran algunos de sus derechos, y se formulan varios cuestionamientos que son de conocimiento público. ¿Qué dice usted? Le damos la palabra al ministro de Justicia, Iván Lima. Gracias, José Luis. Yo creo que la ley de emergencia sanitaria, lo has dicho bien, ya está promulgada, es la ley 1359, ya está vigente en el país, representa una situación intermedia entre lo que ha sido la ley de estados de excepción y la actual situación que tenemos en el país. Una ley de emergencia sanitaria como esta no está pensada para la pandemia del COVID, está pensada para cualquier situación de emergencia que se pueda dar, pero presenta algunos argumentos y algunas necesidades que son, es la palabra, urgentes, de emergencia. Había la necesidad urgente de que los pacientes de coronavirus, sus familias, no tengan que pagar garantías en los centros hospitalarios exorbitantes que vayan más allá de toda razonabilidad. 20,000, 40,000, 50,000 dólares, planteaba una mercantilización de la salud muy fuerte. Esta ley lo que plantea es que no sea obligatorio y sin necesidad de reglamento a su sola vigencia esa restricción que se estaba dando al derecho a la salud. Y como ese elemento hay otros fundamentales. El segundo tiene que ver con el mecanismo del COVAX, que nos permite recibir vacunas al país, no todas las que quisiéramos, ni en el plazo que quisiéramos, pero nos van a llegar vacunas del mecanismo COVAX. Y este mecanismo nos exige que tengamos una regulación que determine los factores que tiene esta ley. Las vacunas son gratuitas, son voluntarias y debe haber un consentimiento informado. Quien no quiera vacunarse no se va a vacunar, pero teníamos que tener un instrumento legal que diga esto. No era la palabra del ministro ni la palabra del presidente el que debía definir esto. Es un tema del ámbito de legalidad que lo ha exigido el mecanismo COVAX. Y la OMS, para dotarnos las vacunas, nos pide que tengamos esta norma que garantice que estas vacunas sean gratuitas, sean voluntarias y definitivamente le demos a los pacientes el consentimiento informado. Estos son los principios que regula esta ley. Esta ley no tiene enemigos, no está en contra de los médicos. Esta ley lo que está buscando es generar un mecanismo eficiente y rápido, estratégico para combatir el coronavirus. Tampoco va a reemplazar a los comités científicos. Ese grupo de 11 ministros que crea la ley para definir estas emergencias, el Consejo Nacional Estratégico, lo han cuestionado. ¿Por qué tienen que estar
11 ministros, ¿por qué no debe estar, por qué no estar 11 científicos? Porque la administración de una crisis como esta tienen que hacerla el órgano ejecutivo. Si hay algo que me parece que ha sido exitoso en los últimos días, es la negociación que se ha emprendido con los países que han llegado a crear la vacuna. 500,000 vacunas que están llegando de China. Eso es un trabajo conjunto entre salud, Cancillería, Economía y los ministerios que están involucrados para conseguir rápidamente las vacunas. Lo mismo el avión que ha llegado ayer de la India. Teníamos una crisis de medicamentos, del Remdesivir y de los medicamentos de terapia intensiva, y se ha comprado por alrededor de $1 millón medicamentos para abastecer al país. Se le ha ahorrado al país, no sé si al país, al pueblo boliviano, a los pacientes, casi $9 millones con estas iniciativas de emergencia. Y esta ley prevé, entre otros temas, que tengamos una exención de impuestos, que no se pague impuestos, pero también se da mandatos claros a la aduana. La aduana, durante este tiempo de emergencia sanitaria, tiene que despachar todos estos servicios en 24 horas. No tenemos en esta ley solamente liberación de impuestos, temas aduaneros, tenemos también temas que tienen que ver con la cláusula de confidencialidad, que ha sido muy criticada, pero que es la realidad que nos está pidiendo y que nos está exigiendo todo el tema, todos los proveedores de servicios de insumos médicos. Y había que poner una regla clara que genere transparencia, y por eso estos contratos van a Contraloría. Si en algún momento el Senado y diputados quieren que vayamos a explicar este contrato y a mostrarles las cláusulas de compra, tenemos que hacerlo. Es la ley que, contrariamente a hacer un candado de reserva, está abriendo las posibilidades de que todos los órganos del Estado que deben conocer esta información la conozcan rápidamente. Tiene ese objetivo. Lo que es criticado por los médicos y son temas de argumentación jurídica, no son producto de la ley. A ver, entro puntualmente en la temática de los 3 reclamos que nos hace el sector médico. El primero dice que no hay derecho a la huelga de los médicos, que estamos coartando su derecho a la protesta social y que eso es indebido. Esto no lo ha hecho la ley. La ley 1359 no ha creado esta situación. Esto lo ha creado o lo ha establecido el artículo 38 de nuestra Constitución. ¿Qué dice el artículo 38 de nuestra Constitución cuando se va a referir a esta temática? Lo que dice es que los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida. Cuando nos dicen que un servicio de salud se va a prestar en forma ininterrumpida y lo dicen en la Constitución, había que interpretarlo, había que aplicarlo a la realidad boliviana, y lo ha hecho el Tribunal Constitucional. La sentencia 326, les recuerdo, se gestionó cuando era ministra de Salud Gabriela Montaño, ha determinado ya con claridad meridiana, en su parte resolutiva, que los médicos, el servicio de salud, no puede hacer huelgas y no puede interrumpir el servicio de salud. Ha dispuesto que el derecho a la huelga del sector salud, en tanto la paralización de servicios, no puede ser indefinido. Y dijo claramente que la continuidad de todos los servicios de salud es una garantía para todo el pueblo boliviano, que no se puede interrumpir el servicio de salud. Entonces ahí me dirán, ¿por qué no puede ocurrir esto? Porque es un servicio esencial que está definido en la Constitución. No se puede interrumpir en una época de pandemia, de crisis de salud, el servicio médico. Pero había que darle alguna compensación a los médicos. Y eso es lo que dice esta sentencia constitucional. Dice que se exhorta a la Asamblea Legislativa que en el ámbito de sus competencias y en el plazo máximo de 2 años, plazo que vence ahora en septiembre de este año, sancione una ley especializada que regule la limitación del derecho a la huelga del sector salud y las garantías compensatorias a favor de dicho sector. Es decir, necesitamos una ley que regule el derecho de ellos, de los médicos, a la protesta, y esta palabra, garantías compensatorias a favor de dicho sector. Esta ley hay que hacerla en septiembre del 2021. Yo veo más al Colegio Médico analizando, debatiendo, discutiendo con nosotros cómo vamos a generar esa ley. No podemos comenzar esta ley tan importante en septiembre. Tenemos que ya estamos atrasados para tener esta ley que garantice a los médicos su derecho a la protesta, pero no es la ley 1359 la que restringe ese derecho a la protesta de los médicos. Lo mismo tengo que decirles con relación al tema de los médicos cubanos, o la posibilidad de que las brigadas de médicos de Cuba vengan a trabajar al país. Hemos negociado 3 artículos con los médicos, con el Colegio Médico. Inmediatamente que se aprueba el viernes en el Senado, se sanciona en diputados porque va en Cámara de Origen y Cámara Revisora. Ese fin de semana inician las protestas y el ministro de Salud
inicia el diálogo y la negociación con los médicos. Y se modifican los 3 artículos. Se lleva a una negociación para que el Senado termine de aprobar esta ley 1359 con el texto negociado con los médicos. Se lo ha negociado con el Colegio Médico los 3 artículos. El del derecho a la protesta, el del tema de los médicos cubanos, de los médicos bolivianos que han estudiado en Cuba, es lo más adecuado de decir, y claramente se establece que la prioridad son los médicos bolivianos, que lo que necesitamos para vacunar a 8 millones de personas es toda la fuerza médica posible, y este artículo prevé que podamos contratar estudiantes de medicina, médicos jubilados y a toda la fuerza médica que puede existir y facilitarle a los bolivianos que han estudiado en el extranjero la habilitación de sus estudios para que puedan trabajar en esta pandemia. Necesitamos una fuerza médica muy grande y no puede ser posible que la burocracia administrativa del Estado, la homologación de los estudios, termine generando una situación en la que no tengamos médicos. Y este tema también, debo decirlo, está en el Tribunal Constitucional, está en el expediente 34575, está en debate el tema de los médicos que han estudiado en Cuba en nuestro tribunal. Finalmente, el último punto de constitucionalidad que se plantea contra esta ley es el artículo 22. ¿Y qué dice el artículo 22 que está siendo tan criticado? Está planteando una nueva regulación, una nueva interpretación a partir de la ley Andrés Ibáñez de la situación de emergencia. Y no está pensada, como ocurrió en las anteriores gestiones de gobierno, en ir a intervenir los sedes. Está pensada en una realidad que es terrible en el país. De los municipios que tenemos, un gran porcentaje tiene menos de 5,000 habitantes y no tiene las condiciones para enfrentar una grave crisis como esta. Y necesitamos, como nivel central, intervenir en esos municipios, no en la palabra intervención en sentido de afectar sus competencias y su autonomía, sino de colaborar, de coadyuvar, de llevar adelante las políticas de salud estatales a ese nivel de los gobiernos municipales, a ese nivel subnacional, cuando sean superadas las capacidades de respuesta. Es lo que dice la norma. Cuando se hallen rebasadas la capacidad de respuesta, la vocación será provisional en el marco de la garantía constitucional del derecho a salud. Es no dejar a nadie. Esta posibilidad que va a tener el Estado, de acuerdo a esta norma, al artículo 22, en una crisis de salud, en una emergencia, de abocarse a algunas competencias, es cuando se rebase la capacidad de respuesta del municipio, de la gobernación. Y esta disposición, nuevamente debo decirlo, está en el Tribunal Constitucional. Este debate del artículo 22 y lo que ha ocurrido hasta el momento en el país con relación a la emergencia sanitaria es una consulta que se hizo a nuestro Tribunal Constitucional por 2/3 de votos de la Asamblea cuando Eva Copa era presidente de la Asamblea. Es decir, estos 3 temas no son temas de la ley 1359. Los médicos se están equivocando en cuestionar el reclamo. Podríamos eliminar esos artículos, los 3, y el problema persistiría. No es la ley 1359 la que lo ha creado, es la sentencia constitucional número 326/2019, es el expediente 34575 y es la consulta que hizo Eva Copa como presidente del Senado. Los 3 ámbitos están en el Tribunal Constitucional, se han dictado sentencias, están en trámite procesos y queda claro el objetivo que tenemos que tener los bolivianos. Necesitamos sentarnos con los médicos, el diálogo está abierto, se lo ha reiterado en diversas oportunidades por nuestro ministro de Salud y hay que trabajar en esta ley. Esta ley que les va a dar el derecho a la protesta de los médicos, que debe estar emitida máximo hasta septiembre de este año, tiene que empezar a tener borradores y tenemos que sentarnos para darles esas garantías compensatorias. No hay ninguna duda de que el tema de los médicos bolivianos está priorizado en todos los planes y en todas las contrataciones y por todos los municipios y gobernaciones. No veo que haya una dificultad ahí, pero no podemos dejar solos y no podemos dejar a los bolivianos sin atención médica. Ese para mí es el tema central. El artículo 22 no quiere intervenir, quiere coadyuvar y quiere participar en la solución, que es la vacunación. Ese es el plan del gobierno, traer vacunas y que todos los bolivianos, de forma libre, gratuita y con consentimiento informado, pasen esta crisis ya sin luto, sin muerte, sin fallecimiento, sino con esta garantía que da la ley. La ley no está en contra de los médicos, está en favor de los bolivianos. Eso es lo que queremos dejar en claro. Muchas gracias, José Luis.
Muy bien, le agradecemos al ministro Iván Lima sobre este segundo punto de diálogo en Panamericana. Ahora le damos la palabra a don José Luis Bedregal para que pueda referirse también a este segundo punto, porque hay, además de la explicación del ministro Iván Lima, hay elementos que corresponden ser resaltados toda vez de que se dijo que es una norma. Muchos dicen que necesita, que requiere el país, pero los médicos afirman que detrás de esa intención hay también otros aspectos, otros elementos. ¿Qué decir de esta norma, don José Luis Bedregal? Bueno, como organización política, nuestra candidata a la gobernación de La Paz, nuestra culiaca Beatriz Álvarez, ya ha establecido la posición que tenemos como soberanía y libertad. Y es que esta norma no llega a resolver absolutamente ninguno de los problemas que tenemos en este momento los bolivianos. Y eso nos llena de mucha susceptibilidad. Porque cuando se aprueba una ley de esta naturaleza, deberíamos ver cuáles van a ser los resultados positivos para la población. Y cuando estos no están a la vista, es porque esa norma esconde algo. Porque en definitiva, no está mal, por supuesto, pues declarar una emergencia sanitaria en las condiciones en las que estamos, pero esta ley no declara emergencia sanitaria. Por lo tanto, todo lo que podamos decir de esta ley queda absolutamente en saco roto, porque no hay una declaración de emergencia sanitaria. Es decir, que lo positivo que podría tener, como por ejemplo esto que bien señalaba Iván, de que se prohíba a los centros hospitalarios el pedir depósitos de garantía, etcétera, que realmente es una aberración humana, ¿no? Entendiendo que por supuesto una clínica privada tiene que garantizar su estabilidad económica, pero habrá pues otros mecanismos, no estos que en una situación crítica pedirle a una familia que deposite miles de dólares. Es realmente una cosa muy cuestionable, muy discutible, y habrá que ver cómo funciona o qué hacemos al respecto. El gobierno no está planteando soluciones para esto, porque insisto, esta ley no se puede aplicar ahorita. Si una persona necesita terapia intensiva para un familiar, una familia necesita terapia intensiva para uno de sus miembros, en este momento igualito le van a pedir un depósito de garantía. Entonces, ¿qué sentido tiene esta ley? ¿Dónde está entonces la buena fe de esta ley, de los que han impulsado esta norma para que beneficie a las familias bolivianas? Creemos que se tensiona innecesariamente, desde nuestro punto de vista, el tema de la pandemia, poniendo a los médicos en contra, tocando el tema del derecho a la huelga, la avocación de las competencias subnacionales, que no es otra cosa que quitarle sus competencias para que las ejerza el nivel central del Estado, lo que refleja este espíritu centralista, ultracentralista, que siempre ha tenido el otrora exministro Arce, que era la imagen viva, la encarnación de la visión ultracentralista del Estado boliviano a partir de la visión del masismo, y hoy se refleja lastimosamente en esta ley. ¿Por qué? Porque plantea que las competencias en salud van a ser recentralizadas y manejadas por el gobierno central. ¿Qué ocasiona esto? Por supuesto, el pésimo servicio. Hoy por hoy, la calidad de los servicios de salud fuera de las ciudades del eje troncal es pésima, es desastrosa. No hay recursos humanos, no hay equipamiento, no hay medicamentos fuera de las ciudades del eje troncal. Imagínense, ni siquiera estoy diciendo, querida audiencia panamericana, en los departamentos que no están en el eje. Estoy diciendo las ciudades del eje, porque incluso en La Paz, sede de gobierno, si nos vamos hacia el norte, los bolivianos que viven en el norte paceño, y aprovecho para saludar a Irupán, Arapata, Coroico, que nos han recibido estos días con tanto cariño, si algún ciudadano boliviano que vive en Ixiamas, que vive en Teoponte, que vive en Mapiri, necesita de urgencia terapia intensiva por el COVID, que Dios lo ampare. Porque tiene que pegarse un viaje para llegar al complejo hospitalario de Miraflores de 17, 18, 24 horas
si no hay derrumbes? Entonces, ni siquiera en el departamento de La Paz, donde está la sede de gobierno, tenemos servicios de salud. ¿Y esta ley aporta en algo? En nada, absolutamente, en nada. Al contrario, dice, no, vamos a centralizar todo y el Ministerio de Salud se va a hacer cargo. Pero por favor, si hoy no puede con sus propias competencias, el Ministerio de Salud es responsable de todos los recursos humanos del sistema de salud. Ay, por cierto, al candidato Dogbailer hay que pedirle que por lo menos lea pues un poco y se entere de eso. Le eche la culpa a la alcaldía de si los funcionarios de salud trabajan o no están trabajando. No, señor, el Ministerio de Salud es el responsable del personal médico. Y aquí lo que pasa, lo que ocurre, es que queremos decirle al pueblo boliviano que la respuesta va a estar en que en la Plaza del Estudiante, en La Paz, se van a tomar las decisiones de salud para Yacuiba, para Bermejo, para... Por favor, no estamos en el siglo XX, ya estamos a 20 años del siglo XXI. Y eso tiene que entender el gobierno, que un instrumento básico para la gestión pública en estos tiempos, básico e imprescindible, es la descentralización. No podemos retroceder 40 años. Si queremos hacer eficiente el sistema de salud y que en época de pandemia atendamos de una mejor manera, ni siquiera digo de una manera adecuada a los bolivianos, lo que tenemos que hacer es descentralizar. Lo he escuchado al vocero Richter del gobierno, ¿no? Y un poquito repetía las palabras que nos dice Iván. ¿Cómo no se va a ver positivo pues el hecho de que una alcaldía, un gobierno municipal, sea sobrepasada por la pandemia e intervenga el nivel central? Señor Richter, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es descentralizar los recursos y darle a los gobiernos locales los recursos para que atiendan de buena forma al pueblo. No seguir centralizando ustedes los recursos que son de todos los bolivianos. No del presidente Arce, no del gabinete, no del gobierno central, son de todos los bolivianos. Y si los gobiernos locales tuvieran más recursos, le puedo asegurar, señor Richter, que atenderían de mejor forma los temas de la pandemia para beneficio de la gente. Pero claro, es que nadie quiere soltar la chequera. Y les interesa más tener la chequera en Plaza Murillo que las familias bolivianas tengan medicamentos y atención de calidad en sus comunidades. La respuesta no es el centralismo. La respuesta es que dejemos de una vez este estado donde el gobierno centralista acumula el 84% de los recursos de todos los bolivianos y 339 municipios, universidades y 9 gobernaciones tienen que repartirse apenas el 16%. Así nunca va a haber buen servicio de salud. Por favor. Si para comprar una moto para un centro de salud en el Chaco tienen que hacer sus trámites aquí en La Paz, ¿así vamos a tener un buen servicio de salud? O sea, o cambiamos salimos de la mentalidad también colonial, Marcelo, del centralismo, y de una vez adquirimos una mentalidad moderna para la gestión pública, o vamos a seguir sumidos en la pobreza y en el retraso. Lastimosamente esta ley tampoco toca temas importantes como el manejo y la gestión preventiva con las vacunas. Para nada. Es una ley que más pareciera estar destinada simplemente a arrinconar al sector médico de manera innecesaria, a seguir tensionando este tema. No hay capacidad de diálogo, no hay capacidad de consenso, pues entonces hay que ajustar las cosas, que estén otros actores y agarrar los recursos subnacionales. Creemos que esto tiene que ser superado, porque en lugar de prever, ¿no?, tomar medidas por decreto para que el sector de salud no paralice el servicio, lo que hay que hacer es tomar las medidas para que no haya razones para que el personal de salud, los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, tengan que hacer protestas sociales. La protesta social, y esto lo sabemos por experiencia histórica, no se regula con leyes y decretos. La protesta social se previene y se evita
con diálogo, con acuerdos y con consensos. Por lo tanto, los ministros, a la cabeza del ministro de Salud, tienen que tener pues la predisposición, la decisión política, la voluntad y la capacidad para evitar que existan mayores tensiones con el valeroso sector médico. Y por supuesto, no está de más, siempre le vamos a pedir también a la dirigencia del área de salud que tengan la responsabilidad y sean fieles a su juramento hipocrático y que con esa voluntad traten de encontrar siempre los caminos del diálogo, la solución a sus problemas. Pero la protesta social nunca se ha evitado ni se va a evitar a partir de leyes o decretos, que eso quede claro. Creemos que más allá de esta norma, aquí lo que tenemos que hacer es resolver los problemas de fondo, José Luis. Y los problemas de fondo en este momento están vinculados a garantizar las vacunas para toda la población. Esa es nuestra preocupación. Nosotros, a través de Beatriz Álvarez, nuestra candidata a la gobernación, hemos presentado un proyecto de ley. Uno, para que exista transparencia en la asignación de vacunas. Con mucha preocupación hemos escuchado a un viceministro de Salud señalar que el 10% de las vacunas se pierden. Claro, esto se debe sin duda también a razones técnicas, ¿no?, propias de este tipo de medicamentos, pero es un porcentaje extremadamente alto, sabiendo que apenas hoy por hoy tenemos 20,000 vacunas y ya tenemos que considerar que hemos perdido 2,000. Eso nos ha dicho el viceministro. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado técnicamente? ¿O se han desviado a dónde? Necesitamos transparencia, necesitamos un registro transparente sobre el uso y la disposición de las vacunas. Pero esto no es lo grave. Lo grave es que lo que nos ha comunicado este último viernes el vocero presidencial es que a la fecha se han vacunado 10,200 personas con las 20,000 dosis. ¿Esto qué implica? Implica que en la primera fase que ha dispuesto el gobierno de alrededor de 2,400,000 personas, para alcanzar a vacunar en esta primera fase a esa población prioritaria, médicos, personal de salud, ciudadanos de alto riesgo, necesitaríamos 10 años a este ritmo. Si en 24 días hemos vacunado 10,200 personas, necesitamos 10 años para cumplir la primera fase. Y para alcanzar a 7 millones, que son la población prevista para la vacuna, necesitaríamos 40 años. Por favor, o sea, ¿cómo está? Se nota, y es alarmante, que no hay un plan de vacunación. No hay un cronograma de vacunas. Tenemos 20,000 vacunas cuando nuestros vecinos están recibiendo por encima de 200,000. Nos dicen una cifra un día, otra cifra otro día, y esto tiene que cambiar. Estamos claros que el gobierno central, y eso lo decimos con absoluta transparencia, está haciendo los esfuerzos para conseguir las vacunas, pero lo decimos también con firmeza, no son suficientes. Y por ello aquí lo que hay que hacer, y así lo hemos demandado a través de nuestra candidata, es que gobiernos municipales, gobiernos departamentales, tienen también que poner sus recursos para la prioridad número 1 de las familias bolivianas hoy. Y es que antes que obras civiles, en este momento necesitamos vacunas. Y necesitamos también que de manera coordinada el nivel central, gobernaciones y alcaldías pongan a funcionar de verdad y ajusten los temas que tengan que ajustar para que aceleremos el proceso de vacunación. Pero primero, compra de vacunas. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Le damos paso a don Marcelo Silva para que pueda hacer referencia a este segundo punto del programa. Gracias. Cuando uno hace el análisis de la norma, como cualquier otra norma, sin duda alguna encuentra innumerables puntos beneficiosos y que son dignos de saludar, ¿no? Tema del control, por ejemplo, a los centros hospitalarios privados, que creo que es algo increíble, es algo que ha sido, yo diría, criminal en algunos casos, se ha jugado y se ha mercantilizado la vida.
Y otros elementos más que no dejan de ser importantes, el ámbito del esfuerzo que está haciendo el gobierno por las vacunas, por el tema de las pruebas antígenas, etcétera. Sin embargo, también uno puede encontrar algunos elementos altamente contradictorios que podrían darnos algunas pistas de que hay vacíos en políticas públicas, ya no en el ámbito normativo únicamente, ¿no? Yo creo que cuando, Iván lo sabe muy bien esto de manera experta, las leyes, muchas de las leyes son la expresión empírica de políticas públicas, ¿no? Es eso. Entonces, cuando yo saco una ley, lo que estoy haciendo es ofrecer un determinado enfoque de política pública, ¿no? Que le estoy plasmando en un marco normativo. Y en este caso, la política pública, por supuesto, tiene que ser, aparte de multisectorial, multidisciplinaria, ¿verdad? Multidisciplinaria. En estos temas es increíble ver la importancia que se tiene en este campo, ¿no? Alguien me decía, cuán importantes son los médicos, realmente súper importantes, centrales, ¿no? Pero, por ejemplo, el poder manejar ciertos parámetros de políticas públicas necesitan la participación de otros profesionales, ¿no? Es absolutamente importante. Hace varias semanas, el gobierno central nos ha establecido o nos ha vendido de manera muy insistente los 3 pilares de la política pública de lucha contra el COVID, ¿no? El primero, las pruebas antígenas, ¿no? Que se llama la detección, ¿no? Algo que la Organización Mundial de la Salud hasta el año pasado lo consideraba de manera nítida, ¿no? Y que la inoportuna y desgraciada gestión, desgraciada en el sentido de poca gracia, poco éxito que tuvo el anterior gobierno de Yanine Áñez, no lograron, por supuesto, ni siquiera esta primera fase, que es la fase de la detección. El segundo pilar, las vacunas, ¿no? Que en el momento de lanzamiento de este pilar, por supuesto, era un tema novedoso, importante, pero que hoy día el país africano más atrasado del mundo está con plan de vacunación. O sea, no hacer vacunas es estar fuera de la orbe, fuera del planeta, ¿no? Es decir, todos tienen sus planes de vacunación, algunos con más éxito y otros con menos éxito, ¿no? Nosotros estamos más adelantados que algunos países en el ámbito de nuestro plan de vacunación, sí, pero estamos retrasados en relación a otros de la región también, muy atrasados en relación a eso, ¿no? Entonces, ahí está. Y el tercer pilar, que nos veía también con cierto optimismo, es el tema de la coordinación con los gobiernos subnacionales. Esos eran los 3 pilares fundamentales de la política pública enmarcada del gobierno en lucha contra el COVID. Claro, cuando se justificaba el tercer pilar, a mí me parecía absolutamente racional, muy racional, en el sentido de que la lucha contra la pandemia a nivel mundial, porque, y perdón que me mencione a nivel mundial, porque es lo que vemos, es lo que sabemos, es un virus desconocido, es una situación desconocida, y yo siempre estoy atento a Europa, qué es lo que está pasando con la tercera ola, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a venir luego, ¿no? Es inevitable, estamos atrasados en ese tiempo, ¿no? Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, en todos los países europeos que ya están bajando los picos de la tercera ola, también gracias a la vacunación, ha habido un modelo de descentralización. No ha sido uniforme en el ámbito de decisiones de cuarentena, decisiones de restricciones, etcétera, etcétera. Por supuesto, el virus se manifiesta de diferente manera en diferentes lugares y cada región lo afronta de manera distinta, ¿no? Es así. Probablemente, esperemos, Santa Cruz, La Paz estén en un proceso de desescalada ahora, esperemos, mientras que probablemente otros departamentos recién van a llegar a meseta, ¿no? Recién van a llegar a meseta. Y por supuesto, también nos sirve la información de que hay que hacer todos los esfuerzos en políticas públicas para bajar
desescalar totalmente, porque curiosamente la tercera ola tiene un elemento que es poco previsible. No permite una desescalada total. La tercera ola muchas veces encuentra o ha encontrado a muchos países en plena desescalada de la segunda. No les ha permitido llegar hasta su piso, sino que les ha llegado e inmediatamente ha subido, ¿no? Generalmente bajo la experiencia, y esto lo saben los que hacen políticas públicas ya, los políticas públicas en tiempos del COVID, le llamaremos, tienes 3 meses de la primera a la segunda ola y tienes mes a mes y medio de la segunda a la tercera. Ese es el tiempo que nosotros vamos a tener de respiro, ¿no? En el mejor de los casos, mes y medio, vamos a estar tranquilitos y de ahí hay que esperar nuevamente a que suba la ola. Bien, esto estaba de manera interesante, pero viene la ley y a mí me parece que hay algunos elementos contradictorios ante estos 3 principios iniciales de la política pública. Primer elemento, quierase o no, es una ley de un carácter que le da otra vez al Estado central, al gobierno central más bien, las determinaciones sobre el estado de la pandemia. Es cierto lo que dice Iván, el artículo en cuestión dice, una vez que sean rebasados los municipios o los gobiernos subnacionales, ¿no? Es la palabra que utiliza además la ley, rebasados, ¿no? Recién, ¿no?, se podrá hacer ejercicio de competencias que les corresponden a esos gobiernos por parte del gobierno central. Sí, pero ¿quiénes determinan cuando alguien ha sido rebasado o no ha sido rebasado? ¿El departamento, el municipio? No. Es el Consejo de los 11 ministros. Esos 11 ministros dicen, ¿no?, señores, ustedes han sido rebasados en su capacidad, por lo tanto, ahora es nosotros que intervenimos y de manera excepcional, por supuesto, de manera excepcional, asumimos competencias que a ustedes les corresponden, ¿no? Claro, el camino correcto, el camino ideal, hubiese sido definitivamente fortalecer especialmente a los gobiernos subnacionales. No estoy hablando del eje troncal, porque el eje troncal tiene recursos, puede darse el lujo de comprar vacunas, puede darse el lujo de manejar una gran cantidad de recursos, etcétera, etcétera. Pero lo ideal hubiese sido potenciar, por supuesto, las instancias descentralizadas para que puedan enfrentar el proceso de una emergencia sanitaria. Ahora, más allá de que esto por supuesto esté dentro de un marco absolutamente constitucional, normativo, voy y cierro con esto: cuidado con la responsabilidad política. Cuidado con la responsabilidad política. Hay un recuerdo fresquito. Yanine Áñez, el gobierno de Yanine Áñez, por el protagonismo político, asumió toda la responsabilidad y quiso asumir todo el manejo de la pandemia, de manera errónea además, ¿no? Y claro, asumió una responsabilidad, eso le dio un costo político muy alto. Las cosas empezaron a mejorar cuando se dio cuenta de ello y empezó a descentralizar, ¿no? Empezó más bien a delegar ciertas cosas, porque el gobierno se vio más bien al revés, ¿no? El gobierno se vio rebasado ante la realidad de la pandemia, ¿no? Y eso implica también una responsabilidad. Creo que esa es una de las cosas también en las que se tiene que medir políticamente el gobierno. Si yo como solo, pues tengo el gasto solo, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Cuidado por esta ley que tiene un carácter centralista en algunas cosas, de asunción de responsabilidad. Luego el costo también le venga, ¿no?, como boomerang. Es decir, la gente ya no va a ver al alcalde, ya no va a ver al gobernador como responsable o corresponsable si es que hubiese una desgracia sanitaria o en algún momento estuviese rebasado. Sino directamente va a ver a Plaza Murillo y va a decir: señores, el presidente Arce es el directo responsable de lo que está sucediendo o no está sucediendo. Es un tema delicado en costo político. Simplemente cierro con ello. Muy bien. Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo vamos a pedir
a nuestros amables invitados del fin de semana a hacer uso de la palabra, utilizar por lo menos entre 6 a 7 minutos a lo sumo. Vamos a hacer referencia al curso del proceso electoral con vistas a los comicios subnacionales, tomando en cuenta algunos aspectos que han llamado la atención durante esta campaña. Ya estamos en el último tramo, hay un comportamiento, una línea incluso definida de parte de algunas organizaciones políticas respecto a esta fase de la campaña electoral. Vamos a empezar con usted, ministro Iván Lima. ¿Qué consideraciones, qué criterios tiene? Gracias, José Luis. Cerrando el anterior punto, lo que dice la ley en el 20 es: desde la vigencia de la presente ley y sin mediar reglamento alguno, no se podrá exigir depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado en los establecimientos de salud del subsector privado. Eso está vigente, no necesita ningún reglamento, es un tema cerrado. Pero yo creo que también hay otro tema, lo has dicho claramente, o lo hemos dicho todos en esta mesa. La política de justicia, la política de salud deben unirnos, deben llevar a un objetivo común que creo que ha quedado claro. Había que tener las pruebas, ha ido el avión hasta Corea a traer las pruebas, tenemos pruebas en este momento, no hay una carencia, y ha bajado radicalmente el precio, de 1,000, 1,200, 1,300 que cobraban, ahora ya las pruebas son gratuitas y estamos con todo el país cubierto con pruebas de antígeno nasal. Lo mismo va a pasar con las vacunas. Tenemos que inundar este país de vacunas. Yo soy un amigo de que todo el mundo traiga todas las vacunas posibles, habidas y por haber, pero ya hemos garantizado más de 15 millones de dosis en este primer semestre. Están llegando la próxima semana las vacunas de China, 500,000. Y no es ese criterio matemático de en este tiempo hemos vacunado solo 10,000 médicos, tiene otras características, tiene otra connotación. El Plan Nacional de Vacunas tiene otra perspectiva y tiene que hacer en unidad con los gobiernos nacionales, subnacionales, pero tenemos una elección el 7 de marzo. Y van a tardar en organizarse los municipios. Ojalá que no, ojalá que la gobernabilidad esté garantizada y los consejos y los alcaldes estén listos para asumir el 8 de marzo y tengamos no una segunda vuelta, sino decisiones rápidas dentro de las gobernaciones. Pero de alguna forma no se puede desligar de esta crisis tan grave con el mes que planteas de tercera ola, con el cual estoy de acuerdo, el gobierno central de esta crisis de salud de los bolivianos. No podemos permitir de ninguna manera que no haya decisiones urgentes, rápidas y con la mayor celeridad posible. Para eso está ese consejo, y lo asumimos los 11 ministros que vamos a formar ese consejo. Además de hacer justicia, además de estar en Cancillería y haciendo economía, vamos a tener que estar manejando esta crisis. Estamos asumiendo un costo político muy alto. Si sale mal esto, nosotros vamos a ser responsables. Si resulta que, como en el Perú, empezamos a vacunar primero a nuestras familias y nosotros, vamos a ser responsables políticos inmediatamente. La transparencia del plan de vacunación es esencial. Es eso, algo básico. ¿Y cómo vamos a usar la tecnología, el preregistro? ¿Cómo vamos a saber distinguir de alguien que se vacunó y que no se vacunó? ¿Cómo va a viajar? ¿Cómo le vamos a pedir el certificado de vacunación? Eso va a afectar al derecho al trabajo. Hay muchos temas que tenemos que ir regulando, y por eso necesitamos esta herramienta del Consejo para dar soluciones rápidamente. ¿Saben? Algo que me parece importante de estar en el ministerio es que cambia la lógica. Ya no opinas como hacía antes en esta mesa con tanta libertad. Tengo que medir cada una de las palabras, pero también tengo que decirles con firmeza: cuando un ministro alza el teléfono, puede solucionar problemas que antes no podía solucionar en meses o en años. Y vamos a ver 11 ministros trabajando en conjunto para que el plan de vacunación sea rápido, sea transparente, le dé todas las garantías a los ciudadanos de que la vacuna llegue primero a los que más lo necesitan y que lleguen todas las vacunas. Esa es la posición que tenemos, que esto sea un esfuerzo nacional, que nos una, que no nos divida y que apoyemos todos en este esfuerzo nacional. Para eso hemos construido la ley y no está en contra de los médicos. Entro al punto de fondo y al último. Creo que lo único que puede cambiar el proceso electoral es el recurso de Amílcar Barral. Amílcar Barral presentó una acción contra Salvador Romero en el Tribunal Supremo Electoral y contra Andrónico Rodríguez para parar las elecciones. El recurso fue rechazado y en este momento tenemos elecciones garantizadas para el 7 de marzo. Pero esta decisión ha ido al Tribunal Constitucional y nuevamente el Tribunal podría decidir dejar sin efecto esto, abrir el cronograma electoral. Yo no lo creo.
por los tiempos que tiene el Tribunal Constitucional, este recurso lo va a empezar a conocer después de que haya pasado la elección. Por lo tanto, creo que las elecciones están garantizadas, van a ser este 7 de marzo, y lo que tenemos que trabajar todos es que este proceso electoral sea con las reglas de la democracia y la Constitución. Elecciones libres, que todos los candidatos puedan participar con la mayor posibilidad de hacer llegar a sus electores su mensaje, sin guerra sucia en lo posible, pero no creo que lo logremos todavía en el país, y principalmente, y algo que es fundamental, lo has planteado, ¿está bien nuestro sistema electoral? Yo lo he seguido reflexionando después de lo que planteaste, y creo que el tema de las encuestas lo tenemos que reflexionar profundamente. No hay un marco regulatorio claro, y el rol de la justicia electoral definitivamente es parte de la función que debo cumplir. Por suerte es algo que me involucra directamente en el tiempo que esté de ministro de Justicia, porque tengo elecciones judiciales, y son en 3 años, y en tiempos país estoy a la vuelta de la esquina. Y va a haber que trabajar con la justicia electoral para que esas elecciones judiciales sean en el estándar que queremos, de un cambio y una transformación en la justicia. Por eso creo que el tema de la justicia electoral y cómo van las elecciones y cómo va este proceso de las subnacionales va a ser de una evaluación radical para el tema electoral. Si lo hacen mal, si no tenemos respuestas rápidas, celeras y de acuerdo a la Constitución de esa justicia electoral, va a tener consecuencias. Y lo propio con el manejo de los actores políticos. Ya no creo yo que el boliviano esté dispuesto a que las elecciones se ganen en mesa. Se tienen que ganar en cancha, se tienen que ganar con todos los actores políticos, pidiéndole el voto a la gente, a las personas, a los ciudadanos, y se elige en las urnas. El boliviano no quiere que los temas y los conflictos se resuelvan en los tribunales, en la mesa, sino en la cancha democrática. Y eso es lo que hay que ir. Hay que ir a asumir el resultado de las elecciones subnacionales con un árbitro imparcial. Si el árbitro imparcial no cumple su rol, puede que ese cambio que planteas y que auguras y que yo creo que tenemos que hacerlo sea más rápido de lo que estamos pensando, y no sea el que termine administrando las elecciones de las justas para elegir magistrados y altas autoridades de la justicia. Hay un trabajo que hacer definitivamente. No veo un riesgo de que tengamos elecciones el 7 de marzo, y más bien veo que tenemos que tratar todos los actores políticos de que la intervención en mesa y de la justicia y de los amparos no sea una intervención esencial en este proceso electoral. Me preocupa mucho, y cierro con esto, que hayan anulado elecciones judiciales después de 3 años. Hay un tribunal en el Beni que por fraude y por otros argumentos dejó sin efecto la elección judicial del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia del Beni. El Tribunal Supremo Electoral no está cumpliendo esa decisión de amparo, y como siempre digo, necesitamos que el Tribunal Constitucional resuelva este tema rápidamente, que no sigamos en la incertidumbre. No vamos a intervenir en la decisión de nuestro Tribunal Supremo Electoral, pero hay una sentencia constitucional que ellos deben cumplir, y el Tribunal Constitucional tiene que resolver esto. Yo, ¿por qué planteo este tema? Imagínense a todos los municipios reclamando por fraude, yendo a la vía constitucional y terminando de judicializar las elecciones. Es muy importante que el órgano electoral asuma el principio de preclusión y los principios que rigen la materia electoral. Si no está dispuesto a entender que es un órgano independiente, que es un órgano del Estado al mismo nivel que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no vamos a salir de esta crisis. Esto es tener la voluntad y la vocación de ejercer el poder que le ha otorgado la Constitución al órgano electoral. Tiene que ser el árbitro final y definitivo, y no lo está haciendo. Tiene que recuperar ese rol, y ahora enfrenta un reto que esperemos esté a la altura de los bolivianos, que queremos decidir todo en las urnas, como ha pasado en la última elección. Gracias, José Luis. Le agradecemos al ministro Iván Lima por su participación en el último punto de diálogo en Panamericana. Vamos con don José Luis Bedregal para que aborde este mismo punto, y sin precisamente ingresar en el tema de las campañas. Quizás es importante destacar lo que ha mencionado el ministro Lima. ¿En qué medida estamos evidenciando, con todo lo que se ha podido describir, por ejemplo, en el primer punto, es que la autoridad electoral definitivamente es quien decide quién es candidato, quién no es candidato, quién está habilitado, quién no está habilitado? Al parecer, esa decisión se la ha trasladado al ámbito judicial. Bien, ya lo señaló Marcelo,
El Tribunal Supremo Electoral ha claudicado en sus competencias, no está fungiendo como un poder del Estado, y eso es gravísimo, eso es muy malo para la democracia, pues se ha sometido al poder legislativo, y esto nos daña y nos debilita, por supuesto, todo el sistema democrático. Se ha sometido al poder judicial y, en definitiva, se ha sometido al poder político, y esto no es bueno, no es una buena noticia para la población. Aquí lo que precisamos en este escenario es que cesen estas habilitaciones e inhabilitaciones irregulares, porque tanto en oficialismo como en oposición tenemos candidatos que están pretendiendo participar de esto, o que ya están participando en esta justa electoral sin cumplir los requisitos que todos estamos obligados a cumplir. Eso ya es malo. Pero además, otros corren el riesgo de ser inhabilitados también para ser derrotados en mesa y no en cancha, como decía Iván. Pero bueno, esto no debiera ocurrir, pero creo que ya el Tribunal Supremo Electoral ha claudicado, insisto, en sus competencias, y bueno, pues ojalá que el proceso del 7 de marzo, que yo también considero es inminente, pues llegue a buen puerto, lastimosamente en las condiciones en que ya estamos enfrascados, ¿no? En medio de la pandemia, con problemas de credibilidad del padrón, con unas normativas electorales que, en lugar de garantizar o de impulsar la representación del ciudadano, nos ha devuelto al monopolio de los partidos, donde, en fin, hay tantas cosas, tantos problemas que lastimosamente pues nos llevan a un proceso electoral que además yo debo calificarlo como el peor de toda nuestra historia desde la reconquista de la democracia. No solamente por estos problemas que ya son graves, porque es la institución rectora de los procesos electorales que tiene serios problemas, no solamente por el entramado normativo electoral que es pésimo, que es desastroso, que es anacrónico, sino porque además estamos viendo que los actores, los candidatos y los partidos, en lugar de conquistar el electorado con propuestas que permitan a la gente imaginar un futuro mejor, se están dedicando por sus limitaciones a bailar, a hacer TikToks, a mostrarse más como showmans que como posibles gestores públicos, y esa es una mala señal. Se han dedicado a todo. Algunos que abiertamente, de manera antiética, plantean votos cruzados, o otros, como en La Paz, que estimulan el transfugio para suplir su falta de estructura partidaria, otros que se dedican a mentirle descaradamente a la población e incluso hacen spots televisivos en base a mentiras montadas, lo cual ya es un extremo, pero que nos devela las limitaciones de los candidatos en todo el país. En Santa Cruz hemos visto cómo ya recurren a temas de la intimidad, incluso de los propios candidatos. O sea, hemos caído hasta donde no habíamos caído en todos estos años desde la reconquista de la democracia. Estamos en un concurso de ocurrencias callejeras en lugar de propuestas que enamoren al electorado. Por nuestra parte, nosotros con la mayor responsabilidad estamos evitando caer en esto, y vamos a seguir trabajando en ofrecerle al país propuestas, soluciones a los problemas de la gente. Por eso tenemos candidatos en todo el país, pero sobre todo en La Paz con Beatriz Álvarez a la gobernación, el Alto Javier Tarqui, y en la ciudad de La Paz con Álvaro Blonder. Lo que vamos a hacer, no nos vamos a lanzar de edificios, no vamos a hacer TikToks ni nada de eso, ni vamos a estar bailando para las cámaras, sino ofreciéndole a la gente soluciones, y sabemos que el pueblo paceño, el pueblo boliviano, lo que quiere es eso, son propuestas y soluciones serias a las necesidades tan angustiantes que hoy tenemos a lo largo del país. Muy bien, le damos la palabra a don Marcelo Silva para hacer referencia al último punto, si es posible una pincelada quizá de lo que él sabe, ¿no? Tendencias que se van manejando en este camino hacia las elecciones subnacionales. Bueno, después del spot comercial del Pepo voy a tener que ser muy breve. Bueno, a ver, dos cositas fundamentales. Gracias, Iván, muchas gracias por tomar en cuenta esta sugerencia, ¿no? Que la hago simplemente en el plano de docente de la universidad entendido en la materia de sistemas electorales emérito. Nuestro sistema electoral necesita una reforma,
y es importante sentarnos, más allá del ejercicio cotidiano de las funciones que tienen los vocales del órgano electoral, a pensar, gente que sabe, por supuesto, del tema, en una reforma que le dé legitimidad y credibilidad al sistema electoral boliviano. Eso es muy, muy importante. Desde temas tan complejos como es la normativa electoral, nuestra ley del régimen electoral tiene que ser modificada, por supuesto, y tú lo sabes, la ley del órgano electoral también se necesitan ajustes, hasta elementos procedimentales que nos permitan una votación rápida, transparente. No puede ser que todavía nuestro sistema sea artesanal, ¿verdad? Te estén dando un papelito, cuando en la mayoría de los países tienes un voucher, como cajero automático que te dice, usted ha votado, aquí está su comprobante de votación, etcétera, etcétera. Hay cosas que realmente son anacrónicas. Necesitamos sentarnos y ver el tema de la reforma electoral, que nos garantice no solamente el hecho de tener un sistema bueno, sino fundamentalmente volver a creer. Es decir, señores, tal candidato ha ganado por 4 votos de diferencia en relación. Oye, hermano, qué mal has hecho tu campaña para no ganar esos 4 votos, ¿verdad? Y la gente no esté, el órgano electoral ha debido ahí falsificar los 4 votos, ha debido haber un fraude. Eso le hace un daño a lo que hemos visto que es fundamental acá. Los bolivianos siempre hemos estado al borde del precipicio y hemos tenido la capacidad de resolver, no saltar al precipicio a través del voto. Hemos decidido cambiar la caída libre al voto, y eso me parece genial, y no podemos seguir perdiendo después de 3 años un sistema electoral boliviano confiable, que eso me parece importante. El segundo elemento es de que a mí me parece que lo que vamos a ver ahora en ya el proceso electoral, que es inevitable el 7 de marzo, es indudablemente la configuración definitiva de las fuerzas políticas que enrumben el quinquenio. Y por supuesto eso nos va a establecer ya un marco de tranquilidad y de gestión. Necesitamos autoridades que asuman responsabilidad. Ya no podemos seguir con autoridades que le hagan el quite porque saben que están de salida, o porque son interinos, o por esto. Necesitamos autoridades que tengan un mandato de 5 años y podamos ver la correlación de fuerzas políticas que nos van a gobernar de aquí a 5 años, hasta que otra vez podamos desempolvar las banderas electorales, mientras estos años puedan ser de gestión que falta nos hace, ¿no? Un año de la incertidumbre política, un año de la pandemia, nos han dejado atrasadísimos en temas que yo no sé por qué no los tocamos, y a veces este va una de las críticas a las oposiciones, al movimiento al socialismo: educación. Señores, todos los países de la región, sin excepción, ya han presentado sus planes estratégicos de retorno a clases. Todos, absolutamente todos. Aquí nadie ha dicho nada. Y ustedes se imaginan, ya tenemos la sincronía de un año perdido en el plano educativo, que puede significar en el ámbito generacional 3 años de frustración a 4 años de frustración. Si tenemos otro más, señores, vamos a ser un país que por supuesto va a estar en menos condiciones en relación a otros. Todos los países. El plan de vacunación, Iván, y te doy el dato, ya que vas a estar en el comité de los 11. El plan de vacunación en varios países, ¿sabes cuál ha sido el sector privilegiado después del sector de salud? Los maestros. Los maestros y los catedráticos universitarios, porque saben, tienen que volver ya a clases, y estos son los elementos que esperamos que después de este 7 de marzo, que ya por fin se han acabado 3 años de tensión política, podamos enrumbar en el plano de políticas públicas que son absolutamente necesarias. Muchas gracias, José Luis, un privilegio compartir con ustedes esta vez. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados de este fin de semana en los estudios de Panamericana, de manera presencial, al ministro de Justicia, Iván Lima, al vocero de Soberanía y Libertad, don José Luis Bedregal, y también al politólogo Marcelo Silva. A nombre de la dirección de Panamericana y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana.
Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.